Qué bueno estar una vez más aquí estudiando la situación que viene pasando el pueblo de Israel, cómo lo describe el libro de Nehemías. Y la vez pasada hablamos del capítulo 4 y hoy vamos al capítulo 5 del libro de Nehemías. Así que vamos al capítulo 5. Os invito para que abramos todas las Biblias y nos ubiquemos en el capítulo 5. Vamos a verlo en dos partes. Vamos a leer primero del capítulo, del versículo 1 al 14 y luego leeríamos del 14 hasta el 13 y después del 14 en adelante hasta el 19. Bueno, les voy a leer en la Biblia de las Américas. Dice el versículo 1: y hubo gran clamor del pueblo y de sus mujeres contra sus hermanos judíos. Había quienes decían: nosotros, nuestros hijos y nuestras hijas somos muchos, por tanto, que se nos dé trigo para que comamos y vivamos. Había otros que decían: nosotros tenemos que empeñar nuestros campos, nuestras viñas y nuestras casas para conseguir grano a causa del hambre. También había otros que decían: hemos pedido dinero prestado para el impuesto del rey sobre nuestros campos y nuestras viñas. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos y nuestros hijos como sus hijos. Sin embargo, estamos obligando a nuestros hijos y a nuestras hijas a que sean esclavos, y algunas de nuestras hijas ya están sometidas a servidumbre. Y no podemos hacer nada porque nuestros campos y nuestras viñas pertenecen a otros. Entonces me enojé en gran manera cuando oí su clamor y estas palabras. Se rebeló mi corazón dentro de mí y reprendí a los nobles y a los oficiales y les dije: ustedes están cobrando en exceso cada uno a su hermano. Por tanto, congregué contra ellos una gran asamblea y les dije: nosotros, conforme a nuestras posibilidades, hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. Agregué además: no está bien lo que hacen. No deben andar en el temor de nuestro Dios a causa del oprobio de las naciones enemigas nuestras. También yo y mis hermanos y mis siervos les hemos prestado dinero y grano. Les ruego pues que abandonemos esta usura. Les ruego que hoy mismo les devuelvan sus campos, sus viñas, sus olivares y sus casas. También la centésima parte del dinero y del grano, del vino nuevo y del aceite que están exigiendo de ellos. Entonces ellos dijeron: lo devolveremos y no le exigiremos nada. Haremos tal como has dicho. Así que llamé a los sacerdotes y les hice jurar que harían conforme a esta promesa. También sacudí los pliegues de mi manto y dije: así sacuda Dios de su casa y de sus bienes a todo hombre que no cumpla esta promesa. Así sea sacudido y despojado. Y toda la asamblea dijo: amén, y alabaron al Señor. Entonces el pueblo hizo conforme a esta promesa. Bueno, vamos a mirar primero esta parte de este gran clamor que hace el pueblo de Israel a Nehemías. Recordemos que Nehemías en este momento era el gobernador de Jerusalén, el gobernador de Judá. Entonces vamos a recordar un poco
¿Qué vimos en el capítulo 4? Recordemos que en el versículo 1 vimos que cuando oyó Sanbalat que nosotros edificamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. En el versículo 3, y estaba junto a él Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si se subiere una zorra, lo derribará. ¿Recuerdan? En el versículo 11 vimos que, y nuestros enemigos dijeron: no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. En el versículo 14, en la segunda parte, dice: no temáis delante de ellos, acordaos del Señor, grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos y por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Y en el versículo 23, que termina el capítulo 4, vimos que y ni yo, ni mis hermanos, ni mis jóvenes, ni la gente de guardia que me seguía, nos quitamos nuestro vestido. Cada uno se desnudaba solamente para bañarse. Y resulta que entramos en el capítulo 5 con un conector, según la versión Reina Valera. Entonces, pareciera que no tiene nada que ver con lo que veníamos hablando del capítulo 4. O sea, pareciera que este capítulo 5 estuviera fuera de contexto, o sea, no cuadra. Cuando veamos el capítulo 6 va a coordinar más, va a encajar más con el capítulo 4. Entonces pareciera que el capítulo 5 como que lo hubieran metido ahí. Pero es bien interesante lo que vamos a mirar. Sanbalat eran los enemigos del pueblo de Israel. Sanbalat, Tobías el amonita, el árabe, ¿recordamos? Toda esta gente era externa al pueblo de Israel y eran sus enemigos, eran los enemigos que querían impedir la construcción de la muralla, ¿cierto? Como el enemigo no fue capaz con los enemigos externos, entonces se metió al pueblo. Entonces vemos que el pueblo de Israel venía sufriendo unos tiempos difíciles. Tenían una situación bien difícil, que no lo podemos adjudicar a la construcción de la muralla. Esta situación que ellos estaban viviendo, venían ya viviéndola de tiempo atrás. ¿Qué pasaba con el pueblo? Primero, había escasez de grano, pan o trigo para comer. Lo leímos en el versículo 3. Probablemente por lo anunciado por el profeta Ageo, que ya lo estudiamos y ya lo leímos. ¿Qué dice Ageo? Recordemos, Ageo capítulo 1, 9 al 11. Ustedes esperan mucho, pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra se negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Recuerden que nosotros estudiamos esto todavía cuando Mauricio estaba acá. Esta clase la dio Mauricio. Hablando del retorno del pueblo de Israel. Es la misma época. Entonces, posiblemente lo que estamos leyendo hoy es consecuencia de, posiblemente. Segundo, hipotecaron sus campos, casas y viñedos, posiblemente por robarle al Señor. Malaquías 3, 8 al 11, otro profeta que vamos a estudiar después de Nehemías y con eso terminamos los escritos. ¿Y qué dice Malaquías 3, 8 al 11? ¿Acaso roba el hombre a Dios?
Ustedes me están robando y todavía me preguntan, ¿en qué te robamos? En los diezmos y en las ofrendas. Ustedes, la nación entera, están bajo gran maldición, pues es a mí a quien están robando. Traigan íntegro el diezmo para los fondos del templo y así habrá alimento en mi casa. Pruébenme en esto, dice el Señor Todopoderoso, y vean si no abro las compuertas del cielo y derramo sobre ustedes bendición hasta que sobreabunde. Posiblemente todo esto, miremos que es bien particular que lo que los profetas le habían dicho al pueblo de Israel, eso mismo está pasando con ellos. Lo que les iba a pasar, eso les está pasando ahora, después de que están construyendo la muralla. Recordemos que todos se fueron a construir las murallas, excepto unos cuantos. Todos. No podemos echarle la culpa de que esto, lo que les está sucediendo, hace parte de irse todos a construir la muralla. No, esto viene, lo más seguro, de atrás. Sequías, los campos no daban cosechas. Pues pongámonos a pensar, si nosotros estamos económicamente mal, pues ¿qué vamos a diezmar? No. Entonces, ¿con qué como? Pensamientos de nosotros, pensamientos del ser humano. No, pues si no tengo ni siquiera con palbús, ¿qué voy a diezmar? El diezmo lo vamos a hablar cuando veamos la Malaquías, y es bien interesante. Así que no nos vamos a detener ahí. Tercero, les ha tocado vender a los hijos e hijas como esclavos, posiblemente por no servir con alegría al Señor cuando tenían abundancia. Deuteronomio 28. ¿Qué dice? 47 y 48. Pues no serviste al Señor tu Dios con gozo y alegría cuando tenías de todo en abundancia. Por eso sufrirás hambre y sed, desnudez y pobreza extrema, y serás esclavo de los enemigos que el Señor enviará contra ti. Ellos te pondrán un yugo de hierro sobre el cuello y te destruirán por completo. Las personas pecadoras, necias y de corazones duros hacen que los tiempos sean mucho más difíciles. ¿Por qué necesitamos escuchar la palabra de Dios? ¿Por qué necesitamos estudiar la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Penetra hasta lo más profundo. Penetra el corazón, lo hace más sensible. Si la palabra no hace ese trabajo en nosotros, nos volvemos necios, pecadores, y las situaciones se van a volver difíciles. El verdadero enemigo. ¿Cuál es el verdadero enemigo? Nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre y nuestros hijos y los suyos son iguales. Leímos el versículo 5. ¿Cuál es el mayor enemigo? O sea, el mayor enemigo del pueblo de Dios viene de adentro. Podemos ver muchos ejemplos en las Escrituras donde el mayor enemigo es el mismo pueblo de Dios. O sea, es desde adentro donde están los mayores inconvenientes, las mayores dificultades salen de adentro. Es increíble, ¿no? O sea, es increíble que uno vea eso en el pueblo de Dios. La nación elegida de Dios mató a los profetas que venían en su nombre. A Jesús le quitaron la vida los suyos, los de su pueblo. Los ataques originados dentro del mismo pueblo eran más devastadores que los de afuera. Los ataques del pueblo dentro del mismo pueblo, de los hermanos, fue más devastador que los que pudo luchar Nehemías contra Tobías, contra Sanballat, contra el árabe y contra todos aquellos que se juntaron en contra del pueblo.
Realmente la interferencia de parte de los vecinos enemigos no era tan importante como la división que había entre ellos mismos. Los enemigos en el mismo pueblo. Uno puede decir, sí, berriondos, judíos, pero ¿cómo se les ocurre? Nosotros, ¿cómo vamos ahí? Eso fue allá, ¿sí o qué? Y de pronto pasa en otras congregaciones. Aquí no. Eso aquí no se ve. Condiciones del pueblo. Miremos cuáles eran las condiciones en que estaba el pueblo, lo que acabamos de leer. La escasez de alimentos les hacía difícil la sobrevivencia. Los que no tenían propiedades. Primero, la primera queja. Hombres y mujeres. Es interesante que Nehemías incluya a las mujeres cuando las mujeres no tenían ni voz ni voto. ¿Cómo estaba la situación? Y Nehemías dijo que las mujeres se quejaron, o sea, clamaron. Otra situación, la necesidad de empeñar sus tierras para comer y para pagar impuestos. Los que tenían tierras, los que tenían propiedades también clamaron. No solamente los que no tenían nada, sino los que tenían propiedades. Judíos de la misma carne tienen que entregar a otros judíos sus hijos e hijas como esclavos. Versículo 5. Los intereses elevados que les cobraban. Situación que tenía el pueblo, las condiciones del pueblo. Condiciones que cualquiera de nosotros puede sufrir, puede experimentar. Qué interesante que este capítulo de Nehemías habla mucho sobre los hermanos. De hecho vemos cuántas veces se nombra a los hermanos. Los hombres y las mujeres del pueblo protestaron enérgicamente contra sus hermanos judíos. Nosotros y nuestros hermanos somos de la misma sangre. Versículo 5. Es inconcebible que sus propios hermanos, versículo 7, hemos rescatado a nuestros hermanos. Versículo 8. Mis hermanos y mis criados, versículo 10. Ni mis hermanos ni yo. Hace mucho énfasis en los hermanos. Nehemías nombra mucho los hermanos, y cuando lo que hemos hablado, cuando la palabra del Señor, cuando las Escrituras hace énfasis en repetir algo, es porque quiere llamarnos la atención. Así que pongámosle cuidado a los hermanos que está hablando. ¿Cuál era el mayor enemigo? Pues los berriondos hermanos. Es increíble. Un comentario de Raymond Brown dice que la persona empobrecida es un hermano necesitado, pero sigue siendo, pese a ello, miembro de la familia de la fe y por lo tanto digno de amor. Abusar de esas personas era algo totalmente inadmisible. ¿Qué hacía el pueblo? Entonces vámonos metiendo ya como en el tema, vámonos metiendo así como en la película. ¿Cuál era la situación del pueblo de Israel? Habían unos personajes que abusaban del resto del pueblo, decididos a ignorar totalmente, porque el pueblo conocía. Recordemos lo que estudiamos con Esdras. Esdras les leía la palabra, les enseñaba la palabra, les predicaba las Escrituras, ¿cierto? Eso lo vimos en Esdras 7. ¿Y qué hacían? La ignoraban. ¿Qué hacemos nosotros? Nosotros no, eso sí, para nosotros no va. Ellos decididamente ignoraban la palabra. Raymond Brown comenta en su libro, Nehemías, comentario de Andamio, en la concepción judía de Dios se esperaba que ellos vivieran semejantes a Él. ¿A quién? A Dios. En santidad, porque Él es santo. Con misericordia, porque Él es misericordioso. En integridad, porque Él es justo.
Así todos los que no reflejaran esas cualidades en su conducta, no solo estarían pasivamente ignorando la palabra de Dios, sino además deshonrando de forma activa su persona. ¿Pasa hoy? ¿Tenemos el mismo concepto? Nosotros tenemos las Escrituras. Tenemos el Antiguo, tenemos el Nuevo Testamento. De igual manera, en muchas ocasiones, nuestro interés está por encima de su consejo de la Biblia. Sabemos bien la enseñanza, pero decidimos voluntariamente ignorarla. Con nuestra conducta hacemos inútil el testimonio ante el mundo no creyente. El testimonio ante el mundo. ¿Cuál era el reproche de Nehemías? ¿Cómo es que van a vender a los hermanos otra vez para que el mundo diga, ¿y ese es su Dios? ¿No es que su Dios los protege, los cuida? ¿No pasa igual hoy con nosotros? ¿No nos dicen lo mismo? ¿Cuál es nuestro testimonio? Nosotros conocemos las Escrituras, ¿cierto? Conocemos muchos versículos, conocemos muchos consejos de la Biblia. ¿Por qué en ocasiones los ignoramos? ¿Por qué no hacemos caso? Por poner un ejemplo, mujeres, hombres, no se casen en yugo desigual. ¿Se acuerdan el pueblo cómo venía? ¿De un matrimonio? Sí. Ok. ¿Y nosotros? Porque es que eso allá sí está bien, allá. Y nosotros sabemos qué es lo que va a pasar. Sabemos qué es lo que dice la Biblia acerca de esos matrimonios. No, pero es que yo sé que yo estoy seguro de mi poder de convencimiento. Es que no le falta sino conocer al Señor. Pues le falta todo. Pues le falta todo. O sea, no tiene nada. No. Entonces, y uno les da, les dice, es más, ni siquiera porque conocen, ¿no? Pero voluntariamente ignoramos. ¿Cuál es nuestro testimonio? Pensemos. ¿Cuál es nuestro testimonio en el mundo? ¿Será que habrá quien se quede fuera de la iglesia porque yo estoy dentro? ¿Será que ese es mi testimonio afuera? Donde me ven a mí y me dicen, yo no quiero ser como ese. Si él va a esa iglesia, yo no quiero estar allá. Y entonces se queda afuera. ¿Por qué? Porque yo estoy aquí adentro. Qué difícil. Qué difícil. ¿Habrá quien se quede afuera de la iglesia porque yo estoy acá? Pensemos. ¿Cuál es mi testimonio afuera? ¿O simplemente soy uno más? ¿Hay alguna diferencia en mi vida? ¿El Señor ha hecho alguna diferencia en mi vida? La gente puede notar. La ira de Nehemías. Llegó el tiempo de la ira de Nehemías. La ira de Nehemías se incendió con quienes decían ser parte del pueblo del Señor y cometían injusticias contra los miembros más ricos de la comunidad. No atacó a los paganos por comportarse como tales, pero sí se enojó en gran manera cuando vio que los israelitas se conducían como ellos, con egoísmo, codicia e insensibilidad. Recordamos cuando se enojó con Sanbalat y lo acabamos de ver en el capítulo 4, y con Tobías. ¿Qué hizo? ¿Está bien? Oró al Señor. Y a ellos, no, la oración, digamos, la oración de Nehemías, Señor, por favor, vea, dales duro a estos berriondos, ¿cómo es que está burlando de nosotros?
O sea, eso sería. Pero al pueblo, ¿cómo se comportó? ¿Por qué estaba enojado Nehemías? No debían cobrar intereses, primero. Entonces vamos a ver la situación que estaba pasando con los oficiales y con los adinerados del pueblo. No debían cobrar intereses, estaban cobrando intereses. Éxodo 22-25 dice: si uno de ustedes presta dinero a algún necesitado de mi pueblo, no deberá tratarlo como los prestamistas, ni le cobrará intereses. ¿Aquí alguien presta dinero? Gota, gota. Pero sí hay un consejo, mire, amados. Si alguien debe dinero, páguelo. O sea, de verdad, paguen. Eso es como, porque es que se van para el otro lado. Les presta dinero y hasta ahí lo saludan a uno. O sea, es bien curioso. Se pierde el... Oiga, es que es bien curioso, ¿verdad? Pero para pedir prestado sí llegan con la cara de pastel. Con la necesidad así grande. Y les presta uno, oiga, o paguen. Berriondos. No deberían tratar como esclavo a otro judío. Levítico 25, del 39 al 46. No debían tratar como esclavo a otro judío. Miremos el versículo 39 de Levítico. Y cuando tu hermano empobreciere, estando contigo, y se vendiere a ti, no le harás servir como esclavo. Versión Reina Valera. Y en el versículo 42, porque ellos son mis siervos, los cuales saqué de la tierra de Egipto. No serán vendidos en venta de esclavos. Nueva versión de las Américas. O sea, estaban las escrituras. Estaba ahí. ¿Qué estaba haciendo el pueblo? Esto mismo. Lo contrario. O sea, estaban vendiendo, o sea, la usura estaba impresionante. Y no es algo nuevo, eso venía de atrás. Porque ya varios, miremos, debían perdonar toda clase de deudas cada 7 años. Deuteronomio 15. Cada 7 años perdonarás toda clase de deudas. Y entonces unos llegaban y dejaban envejecer las deudas. Aquí no hay... Debían proteger a los pobres contra la injusticia social. Algo que denunció Amós, que denunció Miqueas, que el pueblo hacía. Recordemos, la injusticia social era algo que el Señor siempre demandó. Cuidado con... Es más, es tan correcto, tan bien puesto toda la ley, que el Señor protegía hasta los extranjeros, hasta las viudas, hasta los necesitados. Todo lo protegía. Y estos cabezones llegaban y hacían lo contrario. O sea, es que es impresionante cuando uno mira unas cosas de estas y uno dice, ¿qué pasó? Los nobles de Israel desobedecían la voluntad revelada de Dios. Daban prioridad a su prosperidad y no al bienestar de los demás. No tenían la debida reverencia a Dios para evitar el reproche de los enemigos. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Reflexionó. Dice, antes de actuar, Nehemías consultó su corazón dentro de él. Esta expresión es como lo traduciría el original del hebreo. Consultó en su corazón dentro de él. Pensó con cuidado la acción a seguir. Contuvo sus enemigos. Se calmó. Contuvo sus emociones. Se calmó un poco. Eso está bien para que vean si están ahí leyendo. Se calmó un poco, consideró todos los detalles conocidos del caso.
evaluó las alternativas y solo entonces inició su plan. Recordemos que Nehemías es como esa figura de líder donde uno ve, como lo decía Orlando, ese líder tipo para uno poder mirar qué es lo que hizo Nehemías para nosotros también copiarle lo bueno. El líder reprende con sabiduría directamente a las personas o personas implicadas sin importar el poder o la influencia que tengan. No deja que las cosas sigan su rumbo. Qué interesante. O sea, a Nehemías no le importó quiénes fueran. Los nobles y los ricos de Jerusalén. Los nobles y los ricos del pueblo. A esos llamó. Es bien difícil, ¿no? Porque cuando se le llama la atención a una persona adinerada que llega a la iglesia o que está en la iglesia o que es un líder que tiene mucha influencia, a ese no se le llama la atención. Porque ¿qué tal que se vaya y se nos vaya? Porque hasta diezma bien. Y entonces, es difícil. Es difícil. Pero Nehemías, no, vengan para acá. Y no solamente eso, sino miren lo que dice. Su llamado de atención siempre será basado en las Escrituras, de acuerdo al mensaje y a las bases del Evangelio. Nehemías además llama una gran asamblea contra ellos, o sea, no se quedó solo. Convocó al pueblo para que fuera testigo de lo que él decía y para que dieran testimonio. Los reprendidos deben recibir el llamado de atención con madurez y seriedad, acatando las decisiones tomadas. ¿Cómo se llama esto? Madurez. Madurez. O sea, si a mí me llaman la atención, sí, señor. No, señor. Claro que sí. Perdón, porque lo hice mal. Me equivoqué. No lo vuelvo a hacer. Y vamos para adelante. Porque recuerden lo que hemos hablado. Vamos todos juntos. Todos juntos como pueblo de Dios. Todos vamos empujando el mismo barco. Miremos qué interesante, estos gobernantes de la nación. ¿Quiénes eran? ¿Quiénes estamos en este momento? ¿A quiénes hemos visto? Un Esdras, que cuando Esdras fue informado del pecado de los gobernantes al casarse con mujeres extrañas, rasgó sus vestiduras, lloró y oró, y tomó el consejo de un líder con temor de que fuera muy duro, pues era un hombre de espíritu sensible y dócil. ¿Quién? Esdras. Versus Nehemías. Cuando Nehemías fue informado del pecado del pueblo, se encendió en ira, reprochó a los opresores, encendió al pueblo contra ellos y nunca descansó hasta que los obligó a reparar el daño, porque era un hombre de espíritu ardiente y ansioso. ¿Dónde nos ubicamos? En Nehemías. Yo me ubicaría con Esdras. O sea, llamar la atención es bien difícil. O sea, para mí es muy difícil decirle a otro, hermano, creo que te equivocaste. Porque ahí mismo sale nuestro orgullo y entonces va a decir, entonces que usted sabe mucho, ¿qué? No, pues enséñeme, entonces dígame qué tengo que hacer. O sea, es muy difícil, es muy difícil. Y más cuando los hermanos no son de esa madurez espiritual con que uno espera. Entonces se ofenden, de verdad que se ofenden, se ponen bravos. ¿Dónde nos ubicamos? Los dos son hombres muy sabios, buenos y útiles. Los dos. ¿Necesitamos a quién? A los dos. A los dos.
a los dos. Unos pueden ser así, duros, rectos, y otros pueden ser blandos. ¿Cuál? Los dos. Necesitamos los dos. La obra de Dios puede hacerse bien y con éxito de diferentes métodos, lo cual es una buena razón para no censurar la gestión de los demás ni hacer de la nuestra una norma. Hay diversidad de caracteres, pero un mismo espíritu. 1 Corintios 12:13. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir ¿qué? Un solo cuerpo. Entonces, todos no podemos ser los mismos. Todos somos diferentes, pero sí tenemos algo en común. Un solo espíritu. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, gordos o flacos, hombres, mujeres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Por medio de ese espíritu es que vamos a construir el cuerpo de Cristo. El cuerpo, todos, con nuestros diferentes caracteres. Como cada uno es, vamos a aportar para la construcción del cuerpo de Cristo. ¿Cuál fue el llamado de atención? Nosotros versículo 8, nosotros conforme a nuestras posibilidades hemos redimido a nuestros hermanos judíos que fueron vendidos a las naciones. Y ahora, ¿venderían ustedes aún a sus hermanos para que sean vendidos a nosotros? Ellos se quedaron callados y no hallaron respuesta que dar. O sea, después de haberlos redimido, después de haberlos recuperado, después de haberlos rescatado, ahora había que volverlos a rescatar dentro de los hermanos. O sea, es que simplemente imaginémonos cómo estaba la situación. O sea, cómo era la opresión del pueblo. A todos los que Dios, por su gracia, ha hecho libres, no deben volver a ser sometidos al yugo de esclavitud. Gálatas 5:1. Cristo nos libertó para que vivamos en libertad. Por lo tanto, manténganse firmes y no se sometan nuevamente al yugo de la esclavitud. Consideremos la libertad que el Señor nos ha dado y no sometamos a otro tipo de esclavitud a nuestros hermanos, esclavos de una nueva religión o un nuevo proceder. Miren, amados del Señor. Nosotros inconscientemente sometemos a muchos hermanos a ser esclavos. Esposos a las esposas. Es que tú te tienes que someter al esposo, porque así dice la Biblia. Es que tú eres la ayuda idónea del esposo, así dice la Biblia. Y la esposa sumisa, sí, porque así dice la Biblia, entonces ahí vamos detrás del esposo. Los esposos, mujeres, esposas, pero es que yo a usted no lo veo leyendo, pero es que yo a usted no lo veo estudiando, pero es que yo no lo veo orando. Y empezamos a exigir que tenga un cierto comportamiento moral con respecto a las Escrituras. Y de seguro que va a ser cuestión de tiempo. Va a ser cuestión de tiempo, donde voy a terminar diciendo, no quiero más. Lo digo por experiencia. Porque mi esposa, que está aquí presente, tan bella. O sea, y tú ya leíste, y ya estudiaste, y ya hiciste el devocional, y ya, pero es que no te he visto, ¿Y sabes yo qué hacía? Cogía la Biblia, me la hacía al frente de ella. Estoy leyendo. ¿Para qué? Pues para calmar el siriri. O sea, cálmate, ya. Y entonces, ¿funcionaba? Pues no, simplemente tenía un jefe.
Un jefe para yo poder decir, soy cristiano. No, no, no. De verdad que hay muchas formas de hacer esclavo a otra persona. Y entonces tú te volviste discípulo, entonces tú no puedes hacer ni esto, 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 ni esto. Tú lo que tienes que hacer es esto. Y entonces anda uno, ay, ¿será que puedo hacer esto? No puedo hacer esto. ¿Será que sí? ¿Será que no? Ay, ¿yo qué hago? No, ¿será que? Ay. O sea, una angustia se nos vuelve el ser cristianos, el ser discípulos. Se nos vuelve una carga muy pesada de llevar. Mientras que el ser discípulo de Cristo debe traer paz y gozo, no angustia y aflicción. Es que estamos con el mejor Dios, con el único Dios que es bueno, comprensible, que es paciente, que es misericordioso, que es santo, que es poderoso, que nos ama o no nos ama. Pues un amor que yo todavía no entiendo. Es un amor impresionante. Ese es nuestro Dios. Entonces, en su presencia hay plenitud de gozo. Tú, cuando te acercas a leer las Escrituras, ¿te la gozas? O sea, como hablamos de pronto ahora con Jonathan, se sienta uno a estudiar y cuando menos piensa, 2 horas. ¿A qué horas pasó? O sea, que uno se deleite leyendo, estudiando, metido ahí, que se le va el tiempo. ¡Wow! O nos asentamos en la Biblia, nos metemos en la Biblia 5 minutos y con 5 minutos ya estamos dormidos, arreglados, listo, ya cumplí. No, hay que gozarnos el ser discípulos, gozarnos el ser cristianos. La decisión tomada, restitución, poner fin de inmediato a su conducta equivocada, devolver campos, viñedos, olivares y casas, y también el 1% de la plata, del trigo, del vino, del aceite que exigían. Versículos 11 y 12. La decisión de los duros, ¿no? De los nobles, del billete. Compromiso. Entonces, hubo una restitución y hubo un compromiso. Compromiso del cumplimiento delante de los sacerdotes, o sea, juraron. Les hizo ver la gravedad de sus actos y la severidad con que Dios trataría a quienes abandonaron el compromiso. Comprometidos. En virtud de lo que allí habían hecho, como diría un amigo, evidentemente, de lo que allí habían hecho, estar presentes en la asamblea pública, el juramento. Lo que habían visto, Nehemías sacudió el manto, que esto es una acción típica judía. Lo que habían oído, la asamblea en su totalidad diciendo amén. Se esperaba que todos ellos cumplieran de verdad con lo dicho y jurado delante de tantos testigos y diera solución a tanta injusticia social dada en el pueblo. Comprometidos con sanar, con volver a ser del pueblo lo que tenían que ser. Comprometidos con ayudar al pueblo. Compromiso de todos. Un compromiso donde vamos a edificar. Compromisos que pocas veces nosotros tenemos. Un compromiso que depende. ¿De qué? Depende de las circunstancias. Entonces programamos X reuniones y al final termina uno solo. Programamos cualquier charla, cualquier reunión y al final termina uno solo. O sea, un compromiso que no
hay, dependiendo de, no, es que si hay un cumpleaños, primero el cumpleaños. Si hay otra actividad donde haya comida y donde haya, sí, que no sea muy evangelístico, entonces, sí, ahí sí. Pero compromiso de todos nosotros, creo que estamos con muchas faltantes. O sea, de verdad, porque cuando nos comprometemos, no nos estamos comprometiendo con algo vano, nos estamos comprometiendo con las cosas de Dios. Amén. Entonces, si nos comprometemos, cumplámosle al Señor. Pero nos comprometemos, pero hoy sí, no, depende ¿de qué? Del clima. Depende de las situaciones externas. Si hay otras cosas que yo no tenga que hacer, con mucho gusto allá estoy. Estoy de primero. Y eso sí, cuente conmigo, papá, para las que sean. Pero hay una corrida una fiesta de policías, no, hermano, no puedo. Pero para la próxima, sí. Allá estoy, tranquilo. O sea, nos falta ese compromiso a todos, a todos. Ahora, el ejemplo de Nehemías. Ahora sí, versículo 14 al 19. Versículo 14. Además, desde el día en que el rey me mandó que fuera gobernador en la tierra de Judá, desde el año 20 hasta el año 32 del rey de Artajerjes, 12 años, ni yo ni mis hermanos hemos comido del pan del gobernador, pero los gobernadores anteriores que me presidieron grababan al pueblo y tomaban de ello 40 siclos, o sea, 456 gramos de plata, además del pan y del vino. También sus sirvientes oprimían al pueblo, pero yo no hice así a causa del temor de Dios. También yo me dediqué a la obra en esta muralla, y no compramos ningún terreno, y todos mis siervos estaban reunidos allí para la obra. Había a mi mesa 150 judíos y oficiales, sin contarse con los que vinieron a nosotros de las naciones que nos rodeaban. Lo que se preparaba para cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. Cada 10 días se proveía en abundancia toda clase de vino. Y con todo esto no reclamé el pan del gobernador, porque la servidumbre era pesada sobre este pueblo. Acuérdate de mí, Dios mío, para bien, conforme a todo lo que he hecho por este pueblo. Nehemías da ejemplo. Nehemías incentiva a los gobernantes y a los nobles con su ejemplo. No lo hace por orgullo ni vanagloria, sino para que fueran conscientes de su maltrato hacia el pueblo. Los gobernadores anteriores hicieron del pueblo sus esclavos, al exigirles comida y vino por un valor de 40 monedas de plata. Además, permitían que sus siervos exprimieran al pueblo y sacaran de él todo lo que pudieran. No solamente los nobles, sino los siervos de los nobles también aprovechaban del pueblo. O sea, el pueblo estaba bien en la inmunda. En general, Nehemías no había hecho como los gobernadores anteriores, no quería, no se atrevía por temor a Dios. Nehemías tenía ese temor de Dios. Y ahora, metámonos un poquito en temor de Dios. ¿Qué era lo que Nehemías tenía? El temor de Dios le impidió oprimir al pueblo. La segunda parte del versículo 15. ¿Qué es temor de Dios? Buena pregunta, porque hablamos mucho del temor de Dios. ¿Qué es temor de Dios? Para Nehemías era honrar el nombre de Dios, obedecer su palabra y amar a su pueblo. ¿Cómo lo podemos leer? Personalmente acostumbro a leer en varias versiones y quiero traer estas versiones. ¿Cómo lo podemos leer en esas otras versiones? Dice Reina Valera: pero yo no hice así a causa del temor
temor de Dios. Dice NBI, en cambio yo, por temor a Dios, no hice eso. Biblia de lenguaje sencillo, pero yo no hice eso porque amo y respeto a Dios. Ya abrimos otra ventana. PDT, palabra de Dios para todos. Pero yo no hice lo mismo que ellos porque respetaba a Dios. Yo no hice algo parecido porque temía a Dios. Biblia latinoamericana. El temor de Dios es saludable. Consiste en un sentimiento de profunda reverencia hacia el Creador, profundo malestar de causarle dolor, pues al hacer algo contrario a sus enseñanzas vamos a estar lejos de Él. Y su propósito es que le aceptemos para tenernos cerca. Es el propósito del Señor. ¿Tenemos temor de Dios? O sea, a mí me gusta esta versión, hay respeto, amor a Dios. En nosotros hay ese respeto, esa reverencia por el Señor. Mateo 23, 37. El Señor siempre nos quiere cerca. Y le duele al Señor que nosotros estemos lejos. Versículo 37 de Mateo 23 dice, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados, a los que te envían. ¿Cuántas veces quise reunir a tus hijos como reúne la gallina a sus pollitos debajo de sus alas? Pero no quisiste. Eso es lo que el Señor quiere, tenernos cerca, debajo de sus alas. Lucas 19. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella. Dijo, ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encenderán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Qué bueno es el Señor, ¿no? Dios es bueno, siempre quiere que nosotros estemos cerca de Él. Porque debajo de sus alas, ¿qué temor podíamos tener? ¿Qué temor tienes? El amor de Dios echa fuera cualquier temor. Y por último, Nehemías ora. Nehemías menciona aquí lo que había hecho por este pueblo. No con orgullo, como jactándose de sí mismo, sino para avergonzar a los gobernantes de sus opresiones y que aprendieran de él. Nehemías menciona a Dios en la oración, no como si pensara que por ello había merecido algún favor del Señor, como una deuda, sino para mostrar que no esperaba ninguna recompensa de su generosidad por parte de los hombres, sino que solo dependía de Dios. Filipenses 2, 1 al 4. Esto, lógicamente, no lo leyó Nehemías, pero pareciera que lo hubiera leído, porque lo aplicó perfectamente. Dice Filipenses 2. Por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún afecto entrañable, llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. No hagan nada por egoísmo o vanidad. Más bien, con humildad, consideren a los demás como superiores a ustedes mismos. Cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Nehemías no reclamó, digamos así, el sueldo de gobernador, que el sueldo de gobernador lo tenía que pagar el pueblo. Y él dice, no reclamo el sueldo del gobernador, el salario, pues porque el pueblo estaba oprimido. Entonces, pues, ¿cómo le voy a cobrar más? No, al contrario, Nehemías dio más. O sea, mató 150, ¿qué? Y había en mi mesa 150 judíos. Y cada día era un buey y 6 ovejas escogidas. También eran preparadas aves para mí. O sea, pedía frisbee para todo el mundo. O sea,
A él no le importó gastar de lo que él tenía para el pueblo. Un ejemplo para estos nobles que estaban encima del pueblo, oprimiendo al pueblo. Un ejemplo para nosotros también copiar. Igual nosotros, lo que hablamos ahora, nosotros tenemos el Nuevo Testamento. Nosotros sabemos esto, ¿sí o no? Pero voluntariamente no lo hacemos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con cada uno de nosotros? Tenemos que comprometernos para edificar juntos. Juntos vamos a construir el cuerpo de Cristo. Seguimos aquí luchando, cada uno con su don, cada uno con su parte, cada uno con lo que puede aportar para construir el mismo cuerpo de Cristo. Varios caracteres, pero un mismo espíritu, un mismo sentir. Ese mismo espíritu que Dios nos ha dado a ti y a mí. Pensemos. El pueblo de Dios no puede ser igual a otros pueblos. Nosotros no podemos ser iguales a los de afuera. O sea, en nosotros tiene que haber una diferencia, algo que nos diferencie, algo que digan, no, yo a este ni le digo que hagamos tal cosa porque yo sé que va a decir que no, algún chanchullo, alguna trampa. No, a esa pelada ni le diga, mano, porque esa es cristiana. O sea, ¿hacemos alguna diferencia? La iglesia no puede hacer lo que el mundo hace. El que es hijo de Dios tiene que dar testimonio al mundo. El mundo no se puede meter en la iglesia, terminará siendo del mundo. Una iglesia que no rechaza el pecado es una iglesia que terminará haciendo lo del mundo. ¿Alguna pregunta? Una opinión. La pregunta que hacías de si de pronto mi ejemplo hace que otras personas no quieran venir a la iglesia, pues yo pienso que eso es muy subjetivo, porque, por ejemplo, Apocalipsis dice que vendrá un tiempo en donde la gente creerá que por perseguir cristianos le está haciendo un favor a Dios. Entonces, puede que personas no quieran estar aquí, no necesariamente porque uno esté haciendo algo malo, porque uno esté siendo un mal cristiano, sino puede ser incluso porque uno esté siendo un buen cristiano que ellos decían, no quiero ser parte de eso. Pues sí, no, está bien. Es cierto. A lo que me refiero es de cuál es tu testimonio afuera. A lo que yo me refiero es que tú tienes que tener una identificación. Entonces, que tú te diferencies de los otros compañeros que tienes en clase. Porque ellos van y hacen trampas en los exámenes, no sé, o sea, por decir algo. Y entonces tú no puedes meterte dentro de eso. Tú tienes que ser diferente. No, yo no hago trampa. ¿Por qué? Porque hay temor de mí en Dios. Hay temor de Dios en mí. Yo amo a un Señor que me ama, que me ha amado. Y entonces, por ese amor que ya ahora Él me dio primero, porque Él me amó primero, con ese amor es que yo voy a amarlo. Entonces, esa es la diferencia. Y entonces, no, pues si a lo que yo me refería era, si este es el que es cristiano, voy a ir a esa iglesia, ¿yo qué voy a ir por allá? O sea, si ese es el testimonio, pues ¿a qué voy? Me quedo aquí y paso mejor. Pero es cierto, o sea, en el mundo la maldad va en aumento y mucho menos van a querer estar acá, pero ya sea por otro motivo, no por el tuyo. Era eso nomás. Doña Ángela. Y fue. Yo tengo ahí una opinión. Si nosotros mutuamente nos acompañamos o en un hogar, aunque sea con los hijos, pero si yo veo que ya sean mis hijos o mi esposo,
se están apartando de Dios. Porque yo también me puedo esconder detrás de eso, o sea, puedo librar responsabilidades. Ay, no, pues es que cada quien es dueño de su espiritualidad. No, yo como mamá tengo una responsabilidad y como ayuda idónea en mis hijos, yo también puedo cuidar de la espiritualidad de mi esposo. Si yo veo que él se está apartando de Dios, o está pecando contra Dios. Y la idea también es por compasión, porque haría con cualquier otro hermano decirle, ¿cómo están tus cosas con Dios? ¿Qué estás leyendo? Porque yo pienso que nosotros tampoco no podemos soltar una responsabilidad, porque es que a mí me duele que mis hijos o mi esposo simplemente por su falta de devoción a Dios en sus tiempos con Dios, porque no está buscando a Dios, porque no está lamentando el Espíritu, que yo me calle porque es que no me... Pues sí me explico, sí. Eso es muy relativo, porque entonces ¿cuál es la ayuda idónea y cuál es mi responsabilidad como madre? ¿Qué le voy a decir a Dios? Ay, no. Pues es que yo debía me callar, mi responsabilidad era callar. No, pues yo pienso que ahí es muy relativo. Sí, a lo que yo me refiero es, a ver, el tema es bien amplio, ¿no? Entonces, si nos vamos a meter en la familia, entonces me tengo que meter primero con don Francisco. ¿Por qué? Porque él es el sacerdote, la cabeza, ¿cierto? Entonces, él es la cabeza. Entonces, oh esposo, ame a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Efesios 5. ¿Cómo amó Cristo a la iglesia? Sacrificándose por su esposa. Él lo dio todo. ¿Para qué? Para santificarla, para glorificarla, para lavarla por medio de la palabra. Entonces, don Francisco, usted como cabeza, como líder, como guía de su esposa y de su familia, usted tiene la responsabilidad de guiar a su esposa, presentarla delante del Señor, vestida de blanco y de lino fino. ¿Por qué? Porque usted es la cabeza. Usted se acerca a las Escrituras con toda reverencia, con todo temor de Dios, se postra delante de Dios, el Señor le da, digamos así, un lavado con su palabra y usted va a salir feliz, porque eso hace la Biblia, eso hace la palabra de Dios, va feliz y va donde su esposa. Entonces usted va donde su esposa, ¿para qué? Para lavarla como usted lo acaban de lavar. Y va feliz y le cuenta, ¿cómo te parece? Lo que acabo de estudiar en tal libro, en lo que sea, lo que acabo de estudiar. Cuando nosotros nos acercamos acá, vamos a empezar a conocer un Dios del que habla la Biblia. Conocemos ese Dios y nos vamos enamorando. Si eso no pasa, entonces yo simplemente estoy cumpliendo con un mandato que hay que hacer. ¿Cuál? Tengo que leer la Biblia todos los días. Pero leer la Biblia todos los días me está dando esa intención de conocer a Dios. ¿O estoy simplemente cumpliendo? Cuando simplemente estoy cumpliendo, entonces empieza mi esposa. Yo no la he visto leyendo. No es como un consejo. No es como, mi amor, como esa ayuda idónea. No es esa ayuda idónea donde uno se cansa, sí, lógico. Las cosas de la vida, las cosas que están pasando en el mundo, es lógico, sí que sí, eso uno se cansa. Y más nosotros, los ataques no se imaginan. Los ataques son impresionantes. Y siempre empiezan en el matrimonio. Siempre van a empezar ahí. Entonces la mujer tiene que ser la esposa, una mujer sabia que edifica su casa, la edifica, la ayuda idónea para su esposo, no su martillo, no para
acabarlo. O sea, no, es que no, Valeri. Es que le voy dando porque es que, o sea, lo que, sí, ahí sí comería, qué calor, ahí sí que calor. O sea, es que, no, esa ayuda, recuerden, somos uno solo, y uno solo vamos los dos, porque la esposa no fue sacada de los pies para pisotearla, ni de la cabeza para que se enseñoree, la sacaron del lado, para que vamos juntos, amigos, compañeros, amantes, esposos, vamos juntos. ¿Para dónde? A conocer a ese Dios que habla la Biblia. Entonces, mi amor, ¿por qué no estás decaído? Te levanto las manos, nos levantan las manos, las mujeres nos levantan las manos, así como se las levantaron a Moisés, ¿se acuerdan? Y la guerra, y cuando Moisés se cansaba así, no, tranquilo que aquí estoy, papá. Venga, mijito, venga, amor mío, venga, cuchi cuchi. Pero a eso es que me refiero. Es a eso que me refiero. Que no es, oiga, es que yo pues. Pero es que no lo veo. O a los hijos. Los hijos, bueno, es pesado. La 9. Oremos por la ofrenda. Ay, Padre bueno, gracias Señor por este tiempo, Señor. Gracias por tu palabra. Ay, Padre,